Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros acá arrancando lo que serían las actividades del Instituto vía Zoom del 2021. En esta oportunidad tenemos con la suerte y el honor de que nos acompañe la doctora Daniela Boca. Nos va a hablar de una temática bastante interesante, bastante útil, como lo son las sociedades por acciones simples. Así que, bueno, reiterarles el agradecimiento a ustedes, reiterarles el agradecimiento a Daniela Boca por acompañarlos y les voy a dejar que María Florencia les lea un poquito la presentación que se merece por ahí la doctora. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora voy a leerles un poco el currículum de Daniela. Es el currículum obviamente acortado, porque tiene mucha experiencia académica. Daniela Boca es abogada egresada de la Universidad Nacional de San Juan, profesora en abogacía por la Universidad de Mendoza, magíster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo, además es medalla al mérito académico y premio provincial. A su vez es profesora de Derecho Comercial 2 de Sociedades en la Universidad Nacional de San Juan. Fue pasante universitaria y luego contratada como profesional para la realización del registro jurídico de la provincia. Fue asesora también en la Inspección General de Personas Jurídicas entre el 2015 y el 2019, coordinadora de posgrados de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, a su vez miembro del Comité de Extensión y participante en varios proyectos de extensión. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Daniela Boca y éxitos en su disertación. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, muchos de los chicos los conozco, ellos saben que yo soy una apasionada de las sociedades, así que vamos a tratar de transmitirles un poquito de esta pasión. Primero que nada, yo tengo dos grandes defectos. El primero es que hablo muy rápido. Y el segundo es que, como me apasiono, me voy un poquito por las ramas. Así que la idea de esto es que no sea un monólogo. A mí me encanta interactuar, me gusta que me pregunten, me gusta que me consulten, que aporten. Así que para los chicos yo no puedo ver un chat acá, no sé si es que yo no lo puedo ver, pero cualquier cosa se pueden desilenciar el micrófono, me interrumpen, me preguntan o hacen preguntas por el chat, que la idea de esto también es que sea interactivo. Así que bueno, dicho eso, no sé si empezamos o tienen algún comentario que hacer los chicos del instituto. Listo. Adelante, Dani. Sí. Arranco. Bien. Sí. Lo otro que se van a dar cuenta es que yo no soy muy formal, así que Daniela está bien para mí, somos todos colegas. La gracia de esto también me parece que es lo importante de este instituto, es que compartamos conocimiento. Así que vamos a ver si yo les puedo transmitir un poquito de algo que he aprendido en todo este tiempo de dar clases y de ejercer esto que me encanta. Yo les voy a compartir la pantalla, no sé si, a ver, vamos a abrir el PowerPoint. Espérenme que no es que se alerta la computadora, sino que hace mucho que no utilizo Zoom. Abajo, doctora, tiene Sí, compartir sí, pantalla. se está abriendo. Ahí está, compartir pantalla. Vamos al PowerPoint, compartir. No sé si ahí lo pueden ver. Me dice que... Perfecto. ¿Se ve? Genial. Sí, gracias. Yo igual les pasé esta mañana a Florencia material y les pasé el PowerPoint, así que cualquier cosa también está a disposición, lo que quieran. No me he dado cuenta de ponerles mi correo electrónico en las filminas, pero cualquier cosa después
Se los paso, no hay problema. Principalmente la gracia de esta charla, o con lo que hemos hablado con los chicos del instituto, es hablar de aspectos prácticos de SAS. O sea, no tiene mucho sentido que yo empiece a explicarles toda la parte teórica de dónde vienen las SAS, de cómo nacen, de todo el conflicto que se dio con estas sociedades, porque la verdad que lo que a nosotros nos importa por ahí en el ejercicio profesional es cómo hago una SAS. O qué es qué es, cómo la aplico, de qué manera la instrumento. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, y me voy a enfocar en esta presentación, es en esto, en todo lo que es el aspecto práctico. Muy brevemente les voy a comentar, ¿sí? Las SAS, o Sociedad por Acción Simplificada, no están reguladas en la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades, que es la 19.550. Están reguladas en la Ley Nacional 27.349, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Esta ley la van a ver diferenciada en los libros, y cuando lean o cuando vean o escuchen de este tema, le decimos nosotros LACE, ¿sí? Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, o LACE como para abreviar. Así que si ustedes me escuchan hablar de LACE, estoy haciendo referencia a la Ley 27.349. Es una ley relativamente corta, tiene 68 artículos, dividida en 5 títulos, ¿sí? El primer título 1, que habla del apoyo al capital emprendedor, los sistemas de financiamiento colectivo. El título tercero, que están ahí reguladas las sociedades por acciones simplificadas. Después tenemos un título cuarto que habla de disposiciones generales, otras disposiciones y disposiciones generales. A nosotros nos importa el título tercero, que es Sociedades por Acciones Simplificadas. Si después quieren que veamos o que les explique un poquito de lo que es el sistema de financiamiento colectivo, lo que dicen los otros títulos, lo vemos. La verdad que no tiene mayor complejidad la norma en la lectura, ¿sí? El título 1 que define lo que es emprendimiento, lo que es emprendedor y cuáles son las actividades comprendidas. Y el título 2 que habla del crowdfunding o sistema de financiamiento colectivo, la gracia son fondos de financiamiento para gente que quiera emprender. No son muy complejos y no es algo que por ahí a nosotros abogados no lo ejerzamos, digamos, sino que es más que nada para la gente que tiene emprendimientos. Así que nos vamos a concentrar en el título tercero. Muy brevemente, les prometo que soy breve en esto, les voy a explicar un poquito cuáles son las características de las SAS. ¿Sí? Primero que nada, la principal característica es que están reguladas en una ley especial, ¿sí? Están por fuera del régimen de la Ley General de Sociedades. Qué gracioso que tengamos una Ley General de Sociedades y que haya un tipo social previsto por fuera. Esto, yo me acuerdo de haber estado en charlas con quienes fueron los autores de este proyecto, y la realidad es que se reguló aparte por una cuestión de practicidad. Era mucho más rápido aprobar una ley nueva que modificar la 19.550. Así que si quieren saber por qué está por fuera, es por eso. Porque cuando se analizó este proyecto, que este proyecto nace en el gobierno de Macri, la realidad es que modificar la 19.550 iba a traer muchísimos problemas a nivel legislativo. Entonces, ¿qué hicieron hacer? Hagamos una ley nueva, que genera muchos otros problemas por fuera, pero después las podemos charlar. La gran característica de lo que nos importa a nosotros es que los accionistas tienen limitada su responsabilidad al aporte, pero existe una garantía por la integración de los aportes y por sobrevaluación de bienes en especie. Entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a limitar mi responsabilidad al capital suscripto, es decir, a lo que yo me comprometí a aportarle a la sociedad. Por ejemplo, si el capital es de 100.000 pesos, tengo dos socios, uno que se compromete a aportar 50.000 y el otro 50.000, entonces mi responsabilidad se va a limitar a los 50.000 de mi aporte. Pero existe una solidaridad por integración. ¿Qué significa esto? Que yo puedo extender mi responsabilidad por más de esos 50.000 pesos que me comprometí a aportar hasta completar los 100.000. Esto no es en todos los casos, hay que dar ciertas características, pero más o menos como para que tengamos una idea, eso significa la solidaridad por integración. Nunca va más allá del capital. Si eso, para que lo tengan en claro, yo no respondo con todo mi patrimonio, no, me limito al capital.
puede estar constituida por uno o más socios, es decir, que acá tenemos un supuesto de unipersonalidad. Ay, estoy viendo que acá hay un chat. Voy a poder también ver el chat. Ven, yo les dije, soy volátil. Es decir que, volvamos, no, la sociedad por anónima unipersonal no es el único tipo social que puede ser unipersonal, ¿sí? La SAS también puede tener un único socio. Es muy usado en la práctica, van a ver, o sea, la única característica, la única cuestión es que cuando yo tengo una SAS unipersonal, tengo que tener un administrador titular y un administrador suplente. El administrador titular o suplente puede ser el mismo socio. Acá había un problema en el registro que ya se solucionó porque se hicieron varios recursos y presentaciones y bueno, en cámara se arregló este problema que había. Si quieren después les cuento. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que es una herramienta súper útil si yo tengo una sola persona que quiere constituir una sociedad. En vez de hacer una SAU, que tiene doble control, que es una sociedad del 299, que tiene un montón de cosas, hago una SAU unipersonal, está fabuloso. Se asemeja a una SRL en lo que son las características, ¿sí? Es decir, está dividido en acciones su capital, pero todo lo que es su estructura orgánica, ¿sí? Cómo está compuesta o cómo funciona el órgano de administración, el órgano de gobierno, todo lo que es la estructura interna es muy parecido a una SRL. Incluso a mis alumnos yo les hago esta pregunta, el tema de la garantía de integración de los aportes, esta garantía por la integración la vemos en la SRL y se replica acá exactamente igual. Entonces, esto para que tengan en cuenta por la característica de la estructura interna. Si tienen dudas alguna vez de cómo funciona la SAS y no se acuerdan de la ley, si se acuerdan de la SRL, van bien porque le van a pegar. De nuevo, la organización interna y el órgano de administración es como si fuera una SRL, pero la norma supletoriamente nos aplica las disposiciones DSA y algo muy, muy loco es que nos remite al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué digo que es algo extraño? Porque el principio general del derecho es que norma especial prima sobre norma general. Pero acá tenemos una remisión expresa al Código Civil, algo que no se da en la Ley General de Sociedades. Entonces, en materia de SAS, yo sí podría aplicar supletoriamente cuestiones del Código Civil. Si estamos hablando de una sociedad de la Ley General de Sociedades, de un tipo social de la Ley General de Sociedades, esto no debería pasar. Yo seguramente los aburro con la parte técnica, así que pasamos las características y empecemos un poquito a ver más adelante. Bien, acá empieza la parte en la que a mí me gusta que me cuenten cosas. Como yo les dije al principio, la idea de esto es que sea interactivo, que ustedes me pregunten, que hablemos y que charlemos. No tengo, digamos, no está bueno esto de un monólogo, así que ¿cuándo ustedes creen o me dirían ustedes que recomiendan constituir una SAS? Pregunta clave que se debe hacer todo el mundo cuando llega el cliente al estudio y les dice, hola, miren, tengo este emprendimiento, ¿qué hago? ¿Qué saben ustedes de sociedades? ¿Qué se acuerdan? Más o menos, ¿me pueden, digamos, orientar un poquito en dónde están parados? ¿O no se acuerdan de nada? No veo el chat, no veo el chat. Acá. Silencio en el público. ¿Nadie se acuerda nada de sociedades? Perdón, doctora, yo voy a hacer mi aporte. Normalmente les recomiendo a un cliente que constituye una SAS cuando generalmente son emprendedores y cuando el emprendimiento tiene vistas a convertirse en un emprendimiento de relativo tamaño mediano que excede un funcionamiento unipersonal, digamos. O sea, estamos hablando, vos lo sugerirías en estructuras medianamente chicas, o sea, en empresas que vos veas que no van a ser gigantescas, multinacionales, digamos. Claro, claro. Que sean lo suficientemente grandes como para que una persona no pueda administrarlo sola. Es decir, que no sea una sola persona
la que se encargue de todo, pero tampoco de dimensiones tan grandes. Me parece más bien práctico para una sociedad mediana, chica. Perfecto. Acá también Maximiliano me dice algo chico con potencial para crecimiento. Hagamos un repasito. ¿Qué tipos sociales se acuerdan ustedes que existen? Yo ya les digo acá una, sociedades anónimas. ¿Sí? Un tipo social. Después teníamos las SRL. No sé si se acuerdan, es Sociedad de Responsabilidad Limitada. SA, las sociedades como más grandes, más, por decir, más complejas. La SRL, que eran las sociedades de tipo mixto, es decir, tenían características de la sociedad anónima, pero acá importaba el carácter personal del socio. Son sociedades de no más de 50 socios. Sociedad colectiva, que eran las sociedades estrictamente de personas. Cuento con el voluntariado, que son voluntarios de lectura, que es voz humana que se va grabando, ¿no? La lectura directa de los libros. Pero eso se Me puede parece que el audio no es pertinente. A ver si Cintia lo silencia. Bueno, el nexo también con los voluntarios de acá de Rosario, porque bueno, ahí está. se puede producir acá y compartir. Sociedades colectivas, que son las sociedades de personas. Estas eran las sociedades donde el socio responde en forma solidaria, limitada, aunque subsidiaria, es decir, el socio se involucra muchísimo con la sociedad. Después tenemos las sociedades en comandita simple, que estas sociedades se usaron mucho en las épocas de las farmacias, porque había una ley que las obligaba a constituirse como sociedades en comandita simple. Acá tenemos dos categorías de socios, no voy a entrar en muchos más detalles. Sociedad en comandita por acciones, que son parecidas a la en comandita simple, nada más que su capital se divide en acciones. Y sociedades de capital industria, que tenían la particularidad de que yo tenía socios que aportaban una producción. Acá, bueno, me dicen, las recomendarían si necesitan rápido y se constituyen en menor tiempo. Eso es cierto, buenísimo, porque es verdad. La SAS tiene un trámite mucho más simple, que ya lo vamos a ver más adelante, para una empresa familiar. Perfecto. La realidad es que la SAS es un tipo social que yo particularmente recomendaría siempre, salvo que a mí el cliente me diga 3 o 4 cosas claves. Si a mí viene el cliente y me dice, mire, yo voy a hacer una financiera o quiero una empresa de seguros, sí o sí tengo que sugerirle una sociedad anónima. Si la sociedad va a cotizar en bolsa, no puede ser SAS. Si después yo me doy cuenta que esa sociedad va a tener un capital monstruoso, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, no puede ser una SAS. Esto, en términos legales, sería cuando esta sociedad me la califican o me la describen como una sociedad del 299, que decimos, el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Una sociedad que tiene una estructura que hace necesario o que genera una obligación de una fiscalización estatal permanente. ¿Qué decimos con esto? Es decir, no puede ser una SAS, una sociedad que tenga un capital de más de 50 millones de pesos, que coticen en bolsa, que sean concesionarias de servicios públicos, una SAU, o sea, bueno, la SAU claramente tiene su tipo especial, pero no puede estar constituida la SAS por una SAU. ¿Qué más? 50 millones, cotizar en bolsa, las financieras, ¿sí? Esos tipos sociales, o esas actividades, mejor dicho, tengo que excluirlas de la SAS, sí o sí. Ahora, ustedes podrían tener, en realidad todos, tendríamos que entender que la SAS no la encasillemos en una estructura chiquita. Por ejemplo, una empresa constructora puede ser una SAS, tranquilamente, o incluso una multinacional puede ser una SAS, o sea, una empresa no multinacional. Sí, puede ser tranquilamente una SAS. La estructura de la SAS a mí me permite, la flexibilidad que tiene y la amplitud de su objeto, a mí me permite que la SAS pueda hacer cualquier cosa. La única precaución que tengo que tener es que no haga o no sea una sociedad del 299 y que no esté controlada o sea controlada por una sociedad del 299. Si esto a mí me pasa, si a mí me pasa que de repente yo le aumento el capital a la SAS y me paso de los 50 millones de pesos, que es uno de los incisos del artículo, es artículo 2 del artículo, el inciso 1 del artículo 299, perdón. Si me pasa esto, yo me tengo que transformar en uno de estos tipos que ustedes ven acá, ¿sí? Yo particularmente, esto es a nivel
personal, ustedes lo pueden hacer o no. Está pasando que la SAS está siendo una sociedad muy criticada a nivel nacional, sobre todo por quien es hoy el inspector general de justicia, que es el doctor Nissen. Entonces, no sé si ustedes han escuchado o alguien más o menos ha leído de que se están suspendiendo las SAS, que van a modificar la norma. Hay un proyecto de ley que ingresó el año pasado en época de pandemia, donde se pretende modificar la ley, la LASE, ¿sí? Al modificar la LASE van a generar que las SAS tengan determinadas características y requisitos que tal vez ya no la hagan tan práctica. Por darles un ejemplo, una de las principales modificaciones que plantea es que los socios sí o sí tienen que estar inscriptos en el Registro Nacional de Emprendedores. Igual que la SAS, se tiene que inscribir en el registro. Entonces, si esto pasa, por ahí la practicidad que tiene la SAS, el anonimato que tiene el socio y la agilidad, o digamos, lo rápido que era constituirlas, ya no va a pasar. Entonces yo hoy, por ejemplo, les estoy recomendando a mis clientes, independientemente que esta ley tuvo media sanción, esto ya venció el periodo legislativo, por lo que en teoría deberían volver a presentar el proyecto si las pretenden modificar. Yo soy hoy un poco más reacia a recomendarlas. Por ahí es preferible irme a una SRL, que es un tipo social también ágil y rápido de constituir. Hoy la verdad que el registro de San Juan es un espectáculo cómo funciona. Yo, bueno, he tenido la suerte de trabajar con ellos cuando trabajaba en la impresión de personas jurídicas, hemos hecho mucho trabajo en conjunto. Entonces, por ahí, ante esta incógnita que tenemos nosotros como profesionales que están sancionando la ley, que la quieren modificar, por ahí es preferible optar por otro tipo social. Particularmente yo, entre la SAS y la SRL, por ahí me estoy inclinando un poquito más a la SRL, pero para evitarle futuro problema al cliente, ¿sí? Cuando apenas salió la media sanción al proyecto, la verdad que fue bastante caótico porque todas las sociedades iban a tener que modificarse, o sea, iba a generar toda una ola de cosas, pero bueno, por ahí esto está bueno verlo, está bueno saberlo. Yo también siempre recomiendo leer los diarios, estar al tanto de las cosas, porque esto nos permite también a nosotros como profesionales tener una mirada un poquito más integral de lo que pasa en la realidad. Y si tengo tiempo, si puedo contar con el tiempo necesario, que será un mes más o menos para que salga la SRL, recomendarle constituir otro tipo social. Pero esto es una cuestión personal. Se los comento como para que ustedes lo tengan en cuenta. Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, esta es una pregunta que me hacen muchísimo me hacen. ¿Las SAS están suspendidas? ¿Ustedes qué creen? No me molesto si me contestan, me encanta que me hablen. Algo de que he sufrido mucho en la pandemia fue no ver a mis alumnos, no verles no verles las caras. Bien, perfecto. Escuché a muchos abogados porteños decir esto. Exactamente, a ver. Las SAS van a ver que pasó esto en los diarios. Decían, suspenden por 6 meses la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, y esto es de junio del 2020. Diputados debatió sobre la suspensión de sociedades por acciones simplificadas, septiembre del 2020. Suspensión de las SAS, golpe burocrático a los emprendedores, ¿sí? Estas noticias son todas sacadas del año pasado, y sí, fue lo que se instaló, y se instaló en los colegas, y hay muchos colegas que creen que la SAS está suspendida. No, nunca se suspendieron las SAS, ¿sí? Esto como para que lo tengamos en cuenta. Lo que se suspendió fue la constitución de las SAS por forma online, ¿sí? Es decir, por el sistema de GDE, el sistema de gestión de documental electrónica que tiene Buenos Aires. Entonces acá yo quiero hacerles una pequeña aclaración. Vamos a hablar de determinados términos, IGJ, IGPJ y registro público, ¿sí?
Muchas veces, confunden o creen que la IGJ es el órgano que regula todo esto, por ejemplo, en San Juan o a nivel de todas las provincias y nación. La IGJ o Inspección General de Justicia, ¿sí?, es el órgano de contralor de las instituciones que se constituyen en Buenos Aires, ¿sí? O sea, no en la ciudad, vendría a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque incluso Buenos Aires tiene su propia IGJ. Cada provincia tiene la jurisdicción para regular la provincia, el régimen de sociedades y de asociaciones civiles y fundaciones, ¿sí? Las personas jurídicas no están sujetas al control de la IGJ, salvo que yo me inscriba en esa jurisdicción. Si no, si yo me inscribo acá en San Juan, mi jurisdicción es la provincia de San Juan. Y el órgano de contralor que yo voy a tener es la Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan o el Registro Público de Comercio, dependiendo de donde yo esté, o sea, dependiendo del tipo social que sea. Pero me pasa muchísimo, y he escuchado, o sea, me pasa mucho esto de que hablan de las resoluciones de la IGJ, de lo que dice la IGJ, de los modelos de la IGJ. Las inspecciones generales de personas jurídicas del país, ¿sí? Particularmente tuve la suerte, y la verdad que fue uno de los mejores lugares donde pude trabajar. Yo trabajé en la Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan 4 años. Fue para mí una experiencia hermosa. Imagínense, una persona que amaba las sociedades va y trabaja en el órgano de control. Estaba un niño con una dulcería, estaba como loca. Tomamos, o sea, se tomaba de base lo que hacía la IGJ, lo tomábamos de referencia, porque, por supuesto, está conformada por gente, o sea, han sido inspectores de justicia doctrinarios de primera, trabaja gente que es realmente, tienen un nivel de laburo, un trajín diario que por ahí nosotros no lo vemos en San Juan. Pero lo tomamos de base, ¿sí? Lo que haga la IGJ no nos afecta a nosotros como jurisdicción. Entonces, esto que les mostraba antes de que suspendieron 6 meses la constitución de la SAS, fue solamente para Buenos Aires, ¿sí? No fue para San Juan. En San Juan nunca se suspendió, nunca se prohibieron la inscripción, nunca se suspendió la ley, ¿sí? Perdón, espérenme un segundito, que estoy con ganas de estornudar. Ahí está. Entonces, como para que nos quede claro, la IGJ, o Inspección General de Justicia, es un órgano de contralor de las sociedades, actúa... ¡Ay, qué horror esto! Perdón, no se rían de mí. Ahí que me están preguntando, ¿en qué supuesto y bajo qué condiciones está recomendado? Ahí te contesto, Maximiliano. Actúa a nivel, digamos, lo tomamos o lo referenciamos a nivel país, pero la IGPJ y el Registro Público de Comercio es lo que actúa o es el órgano de control a nivel San Juan, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a guiar por lo que diga nuestro órgano de control. Es más, muchas veces, esto he escuchado y he visto que también lo hacen, muchas veces se van consultando los colegas entre distintas provincias a ver cuál es el órgano de control más flexible, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo me constituya bajo la jurisdicción de la IGJ, que lo haga en San Juan, que lo haga en Entre Ríos, que lo haga en Misiones. O sea, cada jurisdicción es un mundo. Si bien hay lineamientos generales que siguen, pero cada una tiene sus propios regímenes. Entonces, por ahí se va jugando con esto de a ver dónde me conviene inscribirme, en Mendoza, en San Juan, etc. ¿Sí? Otra cosita que les quiero aclarar, para que me imagino que ya lo saben, pero no viene de más. En San Juan, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio están separados, ¿sí? No funcionan en el mismo edificio ni dependen de los mismos poderes. La IGPJ es un órgano administrativo que depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y se maneja, y todo su régimen es a través de disposiciones administrativas. Es decir, ¿qué se toma en la IGPJ? La Ley de Procedimiento Administrativo, y yo me rijo por esa ley. Entonces, si yo hago presentaciones en la IGPJ, si yo quiero recurrir, si tengo algún problema, yo lo hago conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. Incluso si ustedes tienen demoras en los trámites, pueden interponer amparo por mora. O sea,
IGPJ es Poder Ejecutivo, es Derecho Administrativo, ¿sí? El Registro Público de Comercio, acá yo les he puesto registro público porque con la modificación del código, el de comercio se elimina. La realidad es que acá en San Juan no se modifica la ley orgánica de tribunales y se sigue llamando Registro Público de Comercio, pero deberían eventualmente el día de mañana eliminarle el del comercio, porque cuando unificamos Código Civil y Código de Comercio, ya no hablamos más de comercial, hablamos de empresa. Se cambia el término. Pero bueno, yo les dije que me voy por las ramas, así que ustedes me pueden parar. Entonces, el registro público depende del Poder Judicial y se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Entonces, para que separemos, ¿sí? Cuando yo hago tramitaciones en la IGPJ, la voy a hacer como si fuera un órgano administrativo, que acá está buenísimo porque prima el principio de informalismo, no necesariamente tengo que ir con patrocinio letrado para hacer los trámites, etc. En el Poder Judicial, en el Registro Público de Comercio, me manejo por las disposiciones de cualquier juicio, de cualquier juzgado. Entonces, me manejo sí o sí con patrocinio letrado, etc. ¿Bien? Entonces, están separados. Si bien tienen competencias que se mezclan o se complementan, mejor dicho, funcionan separados. Te contesto tu pregunta para Maximiliano como para que vayamos. Perdón, yo les vuelvo a decir, soy informal, si les molesta me lo dicen, no hay problema. ¿En qué supuesto y bajo qué condiciones yo recomendaría una constitución de SAS? Hoy, al haber vencido el periodo legislativo, ¿sí? Y ya no tener, digamos, haber vencido el plazo que tiene la Cámara, el Senado y diputados para tratar los proyectos de ley, hoy yo creo que a cualquier cliente que me consulte le sugeriría una SAS, siempre y cuando yo vea o el cliente me cuente que el objeto social no va a ser no lo va a derivar o mutar a una sociedad del 299. Es decir, si viene y me dice, mira, voy a poner una empresa que se dedica a, no sé, cableado público de instalación de energía eléctrica, le tendré que decir, mire, usted no se podrá constituir por una SAS porque usted está bajo un servicio público, ¿sí? Si me dice, mire, yo voy a poner una inversión de 100 millones de pesos, tampoco le puedo recomendar la SAS. Ahora, en todos los demás supuestos, por defecto, le sugeriría la SAS. Es decir, regla general SAS, salvo determinadas excepciones. Hace 3 meses atrás, cuando todavía no vencía el periodo legislativo y ya tenía media sanción el proyecto de reforma de la SAS, yo recomendaba SRL, ¿sí? Entonces, por ahí esto es lo que yo les contaba de ir viendo, ir estudiando y ir estando al tanto de lo que va pasando en el día a día, porque esto va mutando. Hoy yo sé que el proyecto cayó al vencimiento del plazo legislativo, entonces no está, no tengo peligro de que me lo sancionen. Pero mañana puede ser que ingrese un proyecto de ley que quiera modificar el régimen de la SAS y la verdad que no me convenga constituir una SAS. ¿Ven? Pero por todo lo demás es un tipo social muy ameno, está muy bueno de usar, no genera inconvenientes, sale súper rápido el trámite. Así que en norma general yo la recomiendo un montón. Yo al principio cuando empecé a estudiar la SAS, cuando sale la ley, estaba un poquito reacia, no me gustaban, era bastante como Nissen odia las SAS. Pero después cuando las empecé a estudiar, cuando las empecé a aplicar, cuando hice un par de trámites, la verdad que la idea de este tipo social que se constituye rápido, que no genera conflictos a la hora de la tramitación, está muy bueno para brindarle ayuda a una persona que tiene un emprendimiento chiquito y que le quiere dar una formalidad. Está muy bueno y está muy bien pensado. ¿Qué es lo que ustedes van a leer de críticas? O sea, el principal crítico de la SAS es el doctor Nissen. Si ustedes leen o han estudiado por sociedades, deben haber leído los libros de Nissen. Es un tratadista, es un animal. Pero él es muy crítico porque él dice que se utiliza la estructura social, se utiliza la flexibilización
en el régimen de la SAS para defraudar. La realidad es que todas, o sea, yo no puedo juzgar un tipo social, o no puedo condenar una norma porque yo crea que eso va a usarse para defraudar al Estado, al fisco o a lo que sea. La ley tiene sus soluciones. Si yo uso la estructura societaria para defraudar a terceros, la sociedad es nula y tiene sus consecuencias y sus sanciones que están previstas en la norma. Entonces, por ahí está bueno esto de decir, bueno, si yo tengo ese mal preconcepto, podés controlarlas y la ley te da la solución. O sea, no puedo condenar algo porque a mí me da esa impresión. Bien, o sea, eso, si les interesa, van a ver qué dicen eso. Libros digitales, si querés lo veamos al último, así terminamos un poquito el tema este del trámite de constitución y después te cuento qué pasa con los libros digitales. Bueno, aclarado lo que es el Registro Público de Comercio y GBJ y GPJ, pasemos al procedimiento. Este procedimiento que yo les armé es el procedimiento post-pandemia, ¿sí? Este es el procedimiento que hoy ustedes tienen que seguir en el Registro Público de Comercio para poder constituir una SAS. Primero que nada, las SAS no pasan ni son fiscalizadas ni reguladas por la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿sí? Únicamente las SAS se inscriben en el Registro Público de Comercio, no tienen mayores controles que ese mismo, que es el que es propio para las SRL, independientemente de que sea una sociedad por acciones. Si ustedes estudian la ley 150A, que es la ley que regula la Inspección General de Personas Jurídicas, van a leer, que es competencia de la IGPJ, todas las sociedades por acciones. Las SAS están excluidas, ¿sí? No van por la Inspección de Personas Jurídicas, no inician un trámite en la Inspección de Personas Jurídicas porque no van por ahí. Así que bueno, procedimiento post pandemia, hoy normalidad, digamos. ¿Qué es lo que hacemos? No sé ustedes, a mí me encanta la parte digital de tribunales. O sea, no los sistemas, sino que esto que se pueda subir y se manden los mails y te contesten. Yo odio salir de mi casa, así que para mí es fabuloso. Paso 1. Tengo que armar la documentación. ¿Qué documentación voy a armar? Primero que nada, un escrito de solicitud de inscripción del instrumento constitutivo firmado por el representante social o la persona autorizada con patrocinio letrado. Sí, a mí me encanta. ¿Por qué les resalto, subrayo y pongo en negrita patrocinio letrado? Porque muchas veces he escuchado a muchos clientes decirme que el contador lo puede hacer. Esto es poder judicial. Lamentablemente el contador no tiene poder suficiente para poder presentar un escrito. O sea, trabajamos muchísimo con los contadores, pero sí o sí tiene que ir con patrocinio letrado. Entonces, por ahí esto de que digan que el contador puede, en realidad no puede. Es el abogado el que tiene que hacer la presentación. El escrito de solicitud es como cualquier escrito simple, ¿sí? Solicita inscripción, el nombre de los socios con patrocinio letrado del abogado tanto, se dirige a su señoría a efectos de requerirle la inscripción del instrumento constitutivo, una breve descripción de lo que pasó, que en fecha tanto se reunieron Juan Pérez, Pepito Mundaco, decidieron constituir tal sociedad que se denomina de tal manera, denuncio domicilio, denuncio domicilio electrónico, solicito inscripción, sellado, etc. ¿Sí? Un escrito totalmente simple, no tiene ninguna complejidad. Paso 2. Paso 1. ¿Qué más voy a acompañar? Tengo que acompañar a esto el instrumento constitutivo, el que puede estar hecho en escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas y con la debida constancia de pago de impuestos de sellos ante DGR. Primera sugerencia, ¿sí? El Registro Público de Comercio les va a pedir a ustedes que escaneen la documentación y la suban. O sea, la mandan por mail. Pero ustedes después tienen que entregar ese original. Yo le pido a mi cliente siempre 2 juegos. O sea, antes le pedía 3. Porque antes yo tenía que llevar el instrumento y el duplicado, sí o sí, antes de la pandemia. Ahora, procedimiento pandemia, únicamente dejamos un solo juego y reponemos el sellado por una copia certificada. Yo a mi cliente le pido siempre 2 juegos porque yo le armo al cliente un expediente paralelo, ¿sí? No porque es una cuestión mía, digamos. A mí me gusta tener como un respaldo documental de lo que yo hago en el estudio. Entonces,
yo siempre les pido 2 copias. Si se me pierde, si se me extravía, si me pasa algo, sé que tengo un backup. Esto es personal, ustedes pueden hacerle un solo juego, después le sacan copia certificada y no pasa nada. Este instrumento constitutivo es un modelito que tenemos en la resolución 3 del Registro Público de Comercio, que yo se las he mandado a los chicos del Instituto del Nobel. El Registro Público de Comercio reguló la SAS, ¿sí?, en una resolución que es la 3 del 2018, si no me falla la memoria. En esta resolución 3, aparte de tener todo el régimen que establece qué es lo que hace el registro público con la SAS, también tiene determinados anexos. En el anexo 1 ustedes van a encontrar el modelo de instrumento constitutivo. ¿Por qué es importante usar este modelo? Porque si yo uso el modelo del instrumento constitutivo, la ley dice que el registro público no tiene que controlarlo, o sea, no tiene que revisarlo. Entonces directamente va y lo inscribe. El modelo está buenísimo. Ustedes lo tipean o lo copian y lo pegan y ya está. Así que, modelo de instrumento constitutivo, lo completo. A ver. Ahora, este instrumento constitutivo tiene que estar aforado. Yo estoy segura que todos ustedes ya saben lo que es un aforo, pero se los cuento por las dudas. El aforo, ¿sí?, es el impuesto de los sellos, ¿sí? Es un impuesto que es provincial, se tramita ante la Dirección de Rentas de la provincia. Y para pedir el aforo, ¿qué es lo que hago yo? Procedimiento post pandemia, porque antes ibas, sacabas turno, te veían el instrumento, te dan el código de barra, etc. Bueno, ahora yo mando el instrumento escaneado a este mail que tienen ahí, aforos@sanjuan.gov.ar, envías el instrumento, te van a enviar el código de barras, te vas a cualquier San Juan Servicios, lo pagas y después te vas sin turno. Nos vamos el día que termina mi DNI, yo he ido, el día que no me termina el DNI, no me han recibido sin problemas, y te colocan un sellito arriba, ¿sí? Entonces, ese es importante como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más voy a acompañar? Perdón, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá me siguen? Perfecto, buenísimo. Esto es ver si están prestándome atención. Perfecto, me encanta, gracias. ¿Qué más voy a acompañar? Voy a acompañar el quit. A ver, no es necesario que yo lo acompañe en la primera presentación. Yo trato de acompañarlo todo junto para evitar que me hagan un proveído de que acompañe el quit del titular y suplente. Yo trato en la medida de lo posible de acompañar todo junto. Si no tengo, me urge presentar el trámite, acompaño lo que tengo y me van a sacar un proveído diciéndome que acompañe quit del administrador titular y suplente. ¿Qué voy a hacer? Esto también, de nuevo, es muy probable que ustedes ya lo sepan hacer, pero yo se los traigo por las dudas porque a mí me soluciona dolores de cabeza. Muchas veces a todos nos pasa que estamos rabiando con el cliente porque no nos trae las cosas. ¿Qué es lo que hago yo? Yo le pido el documento, entonces googleo documento con DNI, obtengo el quit, el número de quit, y hago esto. A ver si me responde el videíto. Googleo constancia de quit AFIP, ¿sí? Ingreso a la página AFIP, constancia de inscripción. Se me abre esta pantalla, coloco el quit del contribuyente. En este caso he puesto mi quit. Coloco el código de seguridad y consulto. Cuando yo consulte, cuando yo coloque los datos y consulto, la página automáticamente me va a descargar la constancia de inscripción. Primer tema, ¿qué problema cuando a mí esto no me sale? Cuando no me sale, le tengo que decir al cliente que solucione su problema en la AFIP urgente. Porque si yo no tengo la constancia de inscripción, no puedo tramitar, o sea, se me traba el trámite. ¿Qué es lo que hago después? En el icono de imprimir pantalla, imprimo el quit, entonces ya lo tengo. Directamente lo descargo en PDF y lo acompaño en PDF en la presentación. Está bueno esto y hacerlo así y ustedes chequearlo, porque de esa manera ustedes se pueden dar cuenta si voy a tener problemas a la hora de la presentación. Si no tienen problemas y ustedes descargan todo, buenísimo, ya está, se acompaña
y no rabean pidiéndole papeles y hacen el trámite mucho más rápido. Pero bueno, pequeño tip, consejo, sugerencia, ahí lo tienen. Bien, ¿qué más voy a acompañar? Una declaración jurada de los administradores sobre la condición de persona expuesta políticamente conforme a Resolución 11-2011 de la UIF. No se estresen. Esta declaración jurada está dentro del modelo que les da el Registro Público de Comercio. Ustedes tienen un acta complementaria. Esa acta complementaria es donde yo determino cómo va a estar distribuido el capital, es decir, cuántas acciones tiene cada uno de los accionistas. Y en segundo lugar, voy a determinar cómo está conformado el órgano de administración. Dentro de esa conformación, abajo, ven que dice, esta persona no es políticamente expuesta conforme a lo establecido en la resolución tanto. Bueno, esta acta complementaria suple la declaración jurada y no le tengo que hacer firmar al cliente frente a escribano una declaración jurada aparte. Directamente, todo en el mismo instrumento. Nos ahorramos tiempo y le ahorramos plata al cliente. A los escribanos no les gusta esto, pero no importa. Bien, una vez que yo tengo la declaración, una vez que yo tengo todo esto, ¿qué más voy a agregar? Una declaración jurada suscripta por los accionistas y el profesional, donde yo digo que la documentación remitida es veraz, bajo pena de nulidad del trámite. Les voy a ser 100% sincera. Yo no he presentado nunca esta declaración jurada y nunca me han dicho nada. Pero está dentro de los requisitos que pide el registro público. No nos cuesta nada hacer una notita que diga, declaro bajo juramento que la documentación acompañada es veraz, bajo pena del artículo, no me acuerdo cuánto, del Código Penal, ¿sí? Bueno, a mí no me la pidieron. A mí me salió un trámite ahora, claro, que capaz que ha sido en noviembre que me salió y no me la pidieron. Tuve suerte. Ustedes acompáñenla, ahórrense un dolor de cabeza. ¿Qué más voy a acompañar? De nuevo, esto es una cuestión de gustos. Yo la acompaño en la presentación, el registro público nos lo permite acompañarlo al final del trámite. Yo escaneo el sellado judicial y el sellado forense correspondiente, estamos hablando de 79T y 4F. Yo lo escaneo y lo mando. Después lo acompañamos en físico, si es que nos lo piden, teniendo en cuenta ahora con esto que el papelito que vincula el sellado con la causa. Yo tengo algunas viejas, entonces yo lo que hago es escaneo la nota de presentación y cuando voy y llevo la documentación, llevo la nota con el sticker pegado, pero gustos, colores. Bien, esta es toda la documentación que tengo que llevar. Una vez que tengo toda esta documentación, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a remitir al correo electrónico que ustedes tienen acá, presentaciones.registropublico@usanjuan.gov.ar, voy a remitir toda esta documentación. El primer proveído que me van a hacer, ¿sí? Tiene que ver con la integración del capital. Yo les explico qué es lo que me hacen a mí y les explico qué es lo que les pueden hacer, ¿sí? Porque he visto que están cambiando un poquito el sistema. Una vez que ustedes mandan la documentación, el trámite ya empieza a iniciar y esa persona jurídica, el Registro Público de Comercio, entiende, ¿sí? Hablamos de una sociedad en formación, entiende que existe, yo no puedo hacerla desaparecer el día de mañana. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo quiero retomar después esa sociedad y yo estuve 2 años inactiva y ya inicié el trámite en el Registro Público de Comercio, no la puedo iniciar de cero, ¿sí? Tengo que retomar el trámite, porque las personas jurídicas nacen a partir del momento de la Constitución, lo que le va a generar responsabilidades a los socios. Entonces, si su cliente no está seguro de querer hacer una sociedad, antes de nada, pregúntenle si está seguro, porque una vez que nosotros ingresamos el trámite, el Registro Público de Comercio carga esa sociedad en su base de datos y esa persona jurídica existe. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, o sea, no va a desaparecer porque el expediente durmió 5 años. ¿Bien? Vamos al paso 2. Ay, mi espalda. ¿Dónde tengo acá? Vamos al paso 2. Integración de capital. El capital o sea, todos saben lo que es el capital de una sociedad, ¿verdad? Mientras tomo agua y recupero el aire. Perfecto. Todos sabemos lo que es el capital.
capital puede estar, yo puedo integrar este capital de dos maneras, ¿sí? Con dinero o con bienes. Siempre es mucho más fácil y mucho más sencillo que yo integre el capital con dinero, ¿sí? Porque si yo lo integro con bienes, tengo que hacer una serie de pasos previos. Si lo integro en efectivo, ¿qué es lo que voy a hacer? El registro público a mí me va a enviar en un primer pedido un talón con todos los datos necesarios para que yo haga la apertura de folio, que se llama. Esa apertura de folio se hace en el Banco San Juan de sucursal Tribunales. Es decir, entramos a la página del Banco San Juan, sacamos turno, vamos a la sucursal Tribunales, entregamos una impresión, ¿sí?, de ese talón que nos mandan como providencia en el registro público, ahí me hacen la apertura del folio, me dan un número de cuenta a nombre de la sociedad de información que yo estoy haciendo y hago el depósito del 25% del capital social. Primera cuestión, ¿sí? Acuérdense que si yo no he previsto la posibilidad de integrar en el plazo de 2 años en los portes en dinero, yo tengo que integrar el 100% del capital. El capital, el importe mínimo, son 2 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando hoy de alrededor de unos 49.000 pesos. Eso es como patrimonio mínimo, como capital mínimo. Entonces, siempre, fíjense, chequen en el modelo que da el registro está, pero que esté la posibilidad de integrar el capital en importe en efectivo hasta 2 años, en el plazo de hasta 2 años. Yo voy a sacar, ¿cuánto es el 25%? Yo personalmente siempre integro un poquito más, o sea, lo redondeo para arriba y hacemos el depósito en este folio que abrimos. Con ese ticket, esa constancia de depósito, yo lo escaneo, ¿sí? Hacemos una pequeña notita, un pequeño escrito diciendo se acompaña documental, acompañamos el comprobante de depósito, denunciamos un CBU con la constancia del CBU y el quit de la persona que autorizamos a recibir el reintegro. Traten de que sea un socio o que sea un administrador. Si es el administrador titular, mucho mejor, porque no voy a tener que hacer un acta. Si es otra persona, si es un tercero, sí o sí yo voy a tener que armar un acta donde los socios autoricen que fulano y de tal sea el que reciba ese dinero. Entonces traten en la medida de lo posible que el autorizado a la transferencia de la plata del 25% de acreditación del capital inicial sea el administrador titular o los administradores titulares, o sea, que sea de los administradores. Con esa notita la voy a mandar de nuevo al mail Registro Público de Comercio San Juan y nada más, ya está, ahí ya acredito el 25%. También no es muy usado, pero también yo puedo certificar notarialmente la entrega de dinero, ya sea en el mismo acto constitutivo que el escribano certifique que se ha hecho entrega del 25% del capital, o en un acta complementaria hecha ante escribano. No sé si me iban a hablar. No es muy usado esto que les acabo de decir, pero está la posibilidad. Se puede hacer. Ahora, si hablamos de bienes, si el patrimonio, si el capital está integrado con bienes, acuérdense que los bienes en especie, ¿sí?, muebles o inmuebles registrables, cualquier bien en especie, tiene que integrarse totalmente al momento de la suscripción. Es decir, que si son bienes inmuebles o bienes registrables, tengo que acompañar un avalúo, que puede ser una evaluación privada o certificada. Sí o sí en el acto constitutivo o en el estatuto yo tengo que establecer el procedimiento de evaluación, los antecedentes de la evaluación, y tengo que acreditar la transferencia de dominio a favor de la sociedad de información. ¿Sí? Esto es si son bienes muebles o inmuebles registrables. Si son bienes muebles no registrables, lo que tengo que hacer es la evaluación privada por los socios o por un contador, que se llama certificación contable. Esto tiene que ir certificado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y esta evaluación que se hace se acompaña en el momento de la presentación. Si son créditos, los documentos tienen que estar emitidos a favor de los socios, ¿sí?, y tienen que ser endosados a favor de la sociedad de información y aforados en rentas. Esto es como yo puedo integrar el capital. ¿Hasta acá vamos bien?
Genial. Tomaré su silencio como un sí. Bien. Ya tenemos la documentación, ya tenemos el capital ya sea bienes o dinero acreditado. ¿Cuál es el paso 3? Ahora viene el momento de publicar el edicto, ¿sí? Es hora de armar nuestro proyecto de edicto. Con toda la información que yo voy a sacar del instrumento constitutivo, voy a completar el modelo de edicto, que ya se los muestro, y lo voy a enviar al Registro Público de Comercio a este mail, ¿sí? Vemos, de vuelta al correo electrónico. Este es un modelo de edicto muy simple, ¿sí? Si a ustedes no les gusta este modelo, algo que a mí me sirve un montón, si les sirve, yo busco boletines oficiales y saco modelos de edicto de los distintos boletines oficiales. Eso es un tip si les interesa. Si no, acá este modelito simple, cortito, conciso, saco los datos, coloco los datos aquí, completo esto. Y una vez que mando este proyecto de edicto, el Registro Público de Comercio me va a contestar, ¿sí? Me va a notificar si está bien o si está mal, y me va a decir cuándo el edicto ya esté firmado. Una vez que está firmado, voy al Registro Público de Comercio, van sin turno, o por lo menos a mí nunca me pidieron turno para ir a retirar el edicto, lo llevo al boletín oficial para su publicación. El registro después nos va a, bueno, espero a que salga el boletín oficial con la publicación, en formato digital, me lo descargo en PDF. Cuando vaya a buscar el edicto, ¿sí? Lo que me va a pedir el registro público es que yo envíe el original de la documentación que presenté y el sellado. Si lo presentaron antes, por ahí no es necesario, pero si no, este es el momento de acompañar el sellado. Una vez publicado, tenemos que mandar un mail con la versión digital del edicto publicado al Registro Público de Comercio. Entonces, resumiendo, me dieron el ok desde el registro con el capital, voy armando mi proyecto de edicto. Mira vos qué raro, yo cuando pedí turno para el edicto, me dijeron, no, el edicto se busca sin turno. Y fui y busqué el edicto y me fui. Sí tuve que pedir turno para llevar la documentación. O sea, ahí sí pedí turno y todo. Pero bueno, han visto que esto es así, va cambiando día a día. Nos vamos acomodando todos. Me ha pasado de ir por ejemplo, al contencioso y no pedirme turno, he ido a llevar documentación, reponer sellado y... Bueno. Resumiendo, pidan turno por las dudas, porque no nos cuesta nada y nos ahorramos un problema. Mandamos proyecto de edicto. El registro público lo va a revisar y nos va a avisar cuando el edicto ya esté listo y firmado. Llevo ese edicto firmado al boletín oficial. Cuando voy a buscar el edicto ya firmado, voy y entrego la documental más el sellado. Cuando ya esté publicado en el boletín oficial, que no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa que el boletín tiene una demora como de 3 o 4 días en subir el boletín del día anterior, por ejemplo. Lo descargo en PDF, lo mando por mail. Una vez que lo mando por mail, ahí hemos terminado nuestro trámite, ¿sí? Cuando ya publiqué edicto es porque ya está. Hemos terminado nuestro trámite de inscripción. ¿Qué es lo que va a hacer el registro público? Nos va a notificar por sistema y nos va a mandar la constancia de inscripción que la descargamos y guardamos, ¿sí? Y se acabó. Ya tienen su SAS constituida, hermosa, divina y preciosa. ¿Qué otros trámites? Bueno, perdón, de acá, uy, se me fue el PowerPoint. De todo este trámite de constitución que yo les expliqué, ¿tiene alguna duda? No. Ha sido muy enfática la doctora. Bueno, genial. ¿Qué otras cosas puedo hacer en el Registro Público de Comercio? ¿Sí? Primero que nada, la rúbrica de libros. La rúbrica de todos los libros sociales es en el Registro Público de Comercio.
todos los aumentos de capital, independientemente de que el aumento de capital esté dentro del quíntuplo de, si es una sociedad anónima, previsto en el contrato, o que sea del doble, del 50% si es una SAS, los aumentos de capital tienen que notificarse, no, para nada, para una SAS unipersonal no es el mismo modelo, ya llego ahí. Tienen que inscribirse en el registro público de comercio porque implica modificación contractual, se notifican, ¿sí? No necesitan ninguna conformidad, pero yo sí aviso del aumento de capital. Cualquier modificación estatutaria tengo que inscribir en el registro público de comercio. Yo no vendo las partes, ¿sí? Las acciones, las cuotas, las partes de interés no se venden, sino que se ceden. El correcto es hablar de contrato de cesión. Las sesiones de cuotas sociales se inscriben en el registro público de comercio, las acciones no, porque estamos hablando de sociedades anónimas. La gracia de la sociedad anónima es el anonimato del accionista. La inscripción de administradores, fundamental que lo hagan en el registro público, y otros millones de trámites más. Voy a hacer una aclaración de una pregunta que me hicieron más arriba respecto de los libros digitales. La ley a mí me habilita a poder llevar determinados libros en forma digital, ¿sí? El libro, diario, inventario y balance sí o sí los tengo que llevar en soporte papel, pero el resto de los libros yo los puedo llevar en formato digital. Esto es un trámite sumamente sencillo que lo que se hace es, depende de lo que estemos hablando, ¿sí? De la persona jurídica que sea, en nuestro caso vamos a ir al registro público de comercio y vamos a informar la decisión social de llevar el libro en formato digital. Con esa decisión de llevar el libro en formato digital voy a acompañar el sistema informático que voy a utilizar, la forma, la estructura, ¿sí? De la hoja, por ejemplo, si es inventario, cómo va a estar, si es un acta, lo que sea. Y algunos registros están pidiendo, por ejemplo, en la impresión de personas jurídicas, cuando yo estaba, yo lo pedía, el registro tengo entendido que también, piden como un análisis del respaldo de la base de datos donde va a quedar ese libro. El hecho de que yo lea el libro digital no obsta a que yo después tenga que imprimirlo, ¿sí? El diario, inventario y balance se imprimen, sí o sí. Entonces llevo todo digital, pero después cuando finaliza ejercicio, cuando lo quiero presentar, lo imprimo y lo hago rubricar. Así que si se puede, es comodísimo llevarlo digital. No sé si ahí solucioné la duda del colega que me preguntó de eso. SAS unipersonal. Perdón, había leído SAU. Para la SAS unipersonal es exactamente el mismo modelo. La única diferencia es que, primero que nada, no lleva ningún aditamento, es decir, sigue llamándose SAS. No tiene ningún aditamento como unipersonal, ni SAS unipersonal, ni nada, es el nombre social con el SAS. Y la integración del capital es al 100% al momento de la suscripción. Es decir, yo no puedo acreditar el 25%, sino que sí o sí tengo que integrar el 100%. Pero todo lo demás es igual. Perdón, había leído SAU, mala mía, pero ahí, digamos, contesto tu duda, es exactamente el mismo modelo. Hubo un problema y yo les cuento como para que tengan el antecedente. Hoy ya no tenemos ningún inconveniente porque conozco colegas que hicieron presentaciones y salió favorable y sé que el registro hoy ya no lo está pidiendo. Hubo un criterio que había adoptado el juez de comercial especial, que es el doctor Javier Vázquez, entendiendo que las SAS unipersonales, el único socio no podía ser el administrador titular. La mayoría de las veces que pasaba, teníamos un solo socio y poníamos al socio único como administrador titular y le buscábamos un suplente. Ellos fundaban en la teoría del órgano, etcétera, 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 de que esto no era posible. La realidad es que no existe ninguna limitación ni provisión en la ley que establezca que el único socio no pueda ser el administrador. No exige la norma que la administración sea plural en caso de que la sociedad sea unipersonal. Entonces, se recurrieron estas disposiciones de este tema, fueron a Cámara, salieron favorables para las personas que conozco que las hicieron, incluso se hizo en un estudio de uno de los profesores con los que trabajo, y salió favorable y ya sé que hoy el registro no hace inconvenientes. Pero bueno, como para que sepan, hubo un momento en el que se discutió ese tema. Pero bueno.
¿Preguntas, dudas, consultas? Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Perdón, Valeria, que capaz que te confundí, pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda que les haya aclarado? ¿Algo que me quieran consultar? Honorarios sugeridos. Y eso es muy, muy particular. Yo, no sé, pasa que la realidad es que con la inflación que tenemos nosotros y cómo se está yendo todo, o sea, cómo va variando, capaz que uno les dice hoy 30.000 pesos y mañana parece poco. Yo más o menos me parece que por un trámite de SAS, entre unos 30, no sé, 35, 45 está bien para pedir. Les voy a ser sincera, yo no soy de las mejores cobradoras. Me cuesta mucho por ahí fijar el monto de honorario, pero yo creo que tenemos que empezar a pedir lo que sabemos. Un aproximado de gastos. Miren, más o menos para que se hagan una idea, estamos hablando de sellado. La UEF, acuérdense que se va, creo que a 750 hasta ahora, creo que se va a 900, creo que subió en la asamblea del foro. Subió a 1000, si mal no recuerdo. A 1000. A 1000, bueno, más o menos 1000. Las 79 UT son baratas, estamos hablando de 300 pesos, tenemos por lo menos de sellado unos 1.500 pesos de sellado, si agregamos la estampilla azul que tenemos que reponer después. El aforo es un porcentaje del capital. Mientras más capital tengan, mayor es el aforo que se paga. Es un 0,2%, creo que estamos hablando de un capital de 40.000 pesos, son unos 400, 500 pesos de aforo. El 25% de integración, eso en realidad no es sellado, es lo que hay que poner de acreditación del patrimonio inicial. Si el capital es de 40.000, el 25%, ayúdenme, es 6.000, 7.000 pesos, más o menos. Pero digamos, de sellado, 10.000 pesos. El sellado serán 1.500 pesos. El aforo serán, seamos groseros, unos 1.000 pesos más. Y el 25% del capital, saquen la cuenta teniendo en cuenta el capital, serán unos 10.000 pesos. Tendría que tener el cliente entre el 25% del capital más todos los gastos, unos 15.000, 20.000 pesos. Más los honorarios. Pero el azul que les piden no es para el acta complementaria, es para la copia, porque lo que hace el registro es ellos te imprimen la copia que vos mandás por mail y la certifican como original, por eso te piden el sellado. Si haces un acta complementaria, el gasto que va a hacer es la certificación de las firmas. Pero digamos que la estampilla que te piden es para la copia certificada. Por lo menos a mí, yo había llevado copia de toda la documental certificada por escribano y elegí quedármela y entregársela al cliente y pagarla azul, por ejemplo. Pero eso ya es decisión también de ustedes. Si ustedes le hacen hacer al cliente 2 juegos, no deberían pedirles del registro de certificación de copia. Entregan el duplicado y listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias por responder. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, duda, consulta, a disposición. La idea, gracias chicos, gracias a todos. La idea de esto era tratar de darles una mirada práctica de cómo se hace, no tanto teórica. Así que bueno, cualquier duda o consulta me preguntan, yo no tengo problema.
Bueno, doctora Boca, muchísimas gracias. Muy clara la exposición, muy práctica. Le agradecemos por haber estado acá dentro del instituto y bueno, habernos dedicado su tiempo. Bueno, agradecerles a todos también por la participación. Creo que ha sido bastante clara la doctora, no obstante cualquier duda o cualquier pregunta que tengan la pueden acercar por el instituto y se la hacemos llegar a la doctora. Y bueno, esperamos tenerla nuevamente, doctora, con nosotros con alguna otra disertación. Cuando ustedes Muchísimas gusten, ningún gracias. problema. Ahí les mando en Bueno, el grupo mi correo electrónico. buenísimo. Mándelo, así lo tienen los chicos por cualquier duda o consulta. Muchas gracias y bueno, gracias a todos por participar. Que tengan muy buenas noches. Igual, buenas noches. Gracias.